importante de la clase, ya sabes que es tu participación. Así que cada vez más voy a tratar de dejar más tiempo para darte más chances para que participe, ¿de acuerdo? Porque esas participaciones, esas preguntas valen bastante, ¿sí? Y no hay pregunta que no valga. Todas las preguntas son, si tú piensas que es una pregunta pues obvia, simple, no es así. No existe ninguna pregunta tonta, no existen esas preguntas, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan sobre el curso, sobre el tema, así sea como les digo, de clases pasadas, no importa, háganlas igual, por el micrófono, por el chat, por lo que sea. ¿Sí? Todas esas preguntas se van a considerar. Y ahora que ha terminado un bimestre, yo les recalco eso, ¿no? Que ya como acabó el bimestre, les recuerdo que las preguntas han servido pues bastante para subir su promedio o su nota final. Y ahora pues no va a ser la excepción, que empezamos un nuevo bimestre. Y bueno, entonces mentalícese en eso que les digo, en su participación. Y bueno, como les decía antes también, que lo importante no es avanzar, sino lo importante es entender cada cosa. Y yo a veces pienso que lo explico bien, pero de repente no lo entendieron como realmente yo pensaba, no sé. Hay muchas cosas para conversar. Entonces, ya saben, al final, ahora sí voy a tratar de que cada vez haya más tiempo, ¿de acuerdo? Y ese momento va a ser para ustedes. Para todos en general, cualquier duda que ustedes tengan sobre la clase, se conversa, se debate, así se llegan a muchas conclusiones, ¿sí? Con las conversaciones se aprende bastante, ¿sí? No es solamente estar escuchando lo que yo hablo, ¿no? Con las conversaciones, con compartir ideas, a veces se aprende bastante, ¿sí? Así que ya bueno, ya ustedes están atentos. ¿Qué es esto de acá? Está distraído. Ya, bueno, entonces ya ese era el mensaje que yo les quería comentar. Y bueno, nada más, ¿no? De decirles que, como siempre les digo, espero que se encuentren muy bien, que no bajen la guardia, que en su casa pues estén con la responsabilidad y con los cuidados del caso para que estemos pues en este momento tranquilos y mentalizados en lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Espero que sea así este bimestre. Bueno chicos, entonces les muestro primero lo que yo tengo de fondo, ¿sí? Esto de acá, que no se ve bien, es un dibujo bueno, es un cerro, ¿no? Pero este cerro que yo he puesto aquí atrás es el mítico y legendario Cerro de Potosí. Actualmente se encuentra pues en Bolivia, ¿no? Pero hace mucho tiempo, todo lo que ahora es Bolivia, parte de Chile, parte de Ecuador, todo ello pues pertenecía a una sola entidad, que era el Virreinato del Perú, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Hemos venido hablando de la conquista todo ese tiempo, ¿de acuerdo? Pero nos ponemos en un momento específico, ¿sí? Cuando a los españoles se les acabó los tesoros y los botines de la conquista, espero que se esté grabando esto, sí. Cuando a los españoles se les acabó todos los botines y todo lo que habían logrado obtener en la conquista, dijeron, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Ya exploramos, pero ya hemos conquistado este principal reino, o como le llamaban ellos, que es el Tahuantinsuyo, ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde conseguimos más riquezas? ¿Te acuerdas tú que Diego Almagro fue hasta Chile y no encontró ningún imperio, verdad? Alonso de Ojeda fue por la Amazonía a buscar reinos perdidos, ¿no? Le hablaban los indígenas de lo que ahora es Colombia, les hablaban pues de que había perdido en Amazonía una ciudad llamada Paititi, donde estaba toda la ciudad pues bañada de oro y los reyes están ahí de oro. Entonces, con leyendas, los españoles se guiaban buscando botines y no los encontraban. Hasta que descubrieron un cerro, pero no cualquier cerro, sino el Cerro de Potosí, que hasta el día de hoy es el principal yacimiento de plata en el mundo. ¿Sí? Es prácticamente, o sea, para que se hagan una idea, todo este cerro es un cerro lleno de plata. Todo es plata, ¿sí? Solamente que está recubierto pues en la corteza de lo vamos a llamar pues tierra, no rocas, pero literalmente es un cerro de plata. Entonces, los españoles se encontraron con eso y se toparon pues con la inmensidad del Potosí y empezó
una explotación que continúa hasta ahora, ¿no? Porque nuestros países, ¿no? Ecuador, Perú, Bolivia, dependemos demasiado, pues, ¿no? De los recursos mineros hasta ahora, imagínense. Y en esa época, pues, uf. Entonces, vamos a ver esta historia, ¿sí? Ojalá que no haya ningún problema. A ver. No, ya está. Ahora sí. Si no pueden ver estas imágenes, me informo por el chat. Ahora sí. A ver, estamos acá. Ya. A ver, ¿cómo empezamos esto? Es algo sencillo, chicos, miren. Los españoles querían controlar todo en el Perú, ¿cierto? Controlaban la política, controlaban la demografía, con lo que ya hemos explicado de supuestas razas, ¿no? Controlaban hasta la religión, querían imponer, ¿no? Su religión que ellos creían que era la religión verdadera, la única, si no, ustedes son infieles, ¿no? Como pensaban en esa época. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa más querían controlar los españoles? Y en realidad lo controlaron. Ese aspecto que no se escapó del control español fue la economía. La economía también estuvo controlada muy fervientemente por los españoles, ¿sí? Hay que hacer una aclaración. Durante el incanato, durante Tahuantinsuyo, la principal actividad económica del Tahuantinsuyo fue la agricultura. Eso tenlo muy presente, ¿sí? Termina el Tahuantinsuyo, comienza el virreinato del Perú, y la principal actividad económica ya no va a ser la agricultura, ahora va a ser la minería. Repito, esto es muy importante. Y ya sabes que cuando yo digo que es muy importante o que te acuerdes de eso, o cuando yo lo repito, es porque es muy importante, porque va a venir en tu examen, o es el 90% de toda la clase que vamos a hacer hoy. Vuelvo a repetir. Cuando se termina el incanato, o a ver, ¿cómo lo explico? Durante el incanato, la principal actividad económica fue la agricultura. Termina el incanato y durante el virreinato, la principal actividad económica fue la minería. La principal actividad económica del virreinato fue la minería. Simple. Eso es toda la clase del día de hoy. ¿Sí? Entendiendo eso, vas a entender muchas cosas de lo que te voy a hablar ahora. Listo. Entonces, el día de hoy, pues simplemente vamos a hablar de esto, de cómo funcionaba la economía. Era algo sencillo, ¿sí? No te das bolas. Parece que es algo complejo, complicado. No, es lo más sencillo del, del mundo. Ya sabes bastante con lo que te acabo de decir. La principal actividad económica durante el virreinato de Perú, ¿cuál fue? La minería. Desde que descubrieron este cerro, desde el siglo XVI hasta la independencia, hasta el virreinato, hasta los últimos años del virreinato, todo ese periodo de tiempo, la principal actividad económica fue la minería, acá en el Perú, ¿sí? Hasta el día de hoy creo que la principal actividad económica del Perú es la minería, ¿no? La minería nos da de comer prácticamente, ¿no? Cada región actualmente recibe un bono que se llama el canon minero, ¿no? Por ejemplo, Arequipa tiene unas minas, exporta eso y al gobierno, al gobierno regional de Arequipa va un monto, ¿no? Ahora, eh, hasta ahora es importante para nuestros países, ¿no? Bolivia exporta pues todo lo que es metales como acero, ¿no? El gas. Chile también exporta cobre, Perú exporta todo el tipo de metales. Es decir, que nuestros países aún dependemos de la minería. Esto se sigue arrastrando pues desde el virreinato, ¿no? Ahora, ¿cómo empezó todo esto? ¿No? Ya te comenté esa historia. Los españoles se encontraron con literalmente una mina, pues, ¿no? Una mina de plata. Era un cerro, como aquí vemos, enteramente de plata, ¿no? Y ahí empezó pues una serie y una cadena de explotación minera, con la cual pues fue muy bien aprovechada por los españoles estos grandes recursos de la plata, ¿de acuerdo? Ahora, hay algo muy importante para, para, para hacerte explicar o recordar. Mira, creo que ya te he explicado esto antes, ¿no? Que en el incanato,
los metales no era lo más importante, no era lo más valioso, te lo expliqué creo ya antes. Para los incas, por ejemplo, habían otras cosas que tenían más valor que el oro, más valor que la plata, ¿no? Por ejemplo, un tejido para un ritual era mucho más valioso que una vasija de oro, ¿no? Era como un adorno el oro, no era algo que, uy, yo tengo más oro, soy más rico, no, eso no existía en el incanato. Te expliqué ya también antes que cuando los incas vieron que saqueaban en su ciudad, los incas almacenaban pues y escondían sus tejidos y sus ofrendas, porque para ellos eso era lo más valioso. Pensaban que les iban a robar eso, ¿no? Pero a los españoles no les importaba ningún tejido, ningún tipo de ritual, les importaba el oro, nada más, ¿verdad? Había un choque, ¿no? Un choque cultural entre el pensamiento indígena y el pensamiento europeo, porque para los indígenas valía más el textil o las conchitas de mar, el espondilus, tantas cosas que tenía como rituales, y para los españoles no, lo único que valía era el oro y la plata, listo. ¿No? Y esa es una verdad universal, creo, que el valor es subjetivo, ¿no? Para mí, por ejemplo, este lápiz viejo puede valer, pues, mucho porque tengo una historia que me ha acompañado desde, no sé, ¿no? Desde la primaria. Pero para ti esto no vale nada, ni 50 céntimos, ni 30 céntimos, no sé. El valor es subjetivo, ¿no? Y eso se da hasta ahora en economía mundial, ¿no? Para algunos un producto es muy valioso, pero para otros no. Entonces, así se maneja un poco la economía, ¿no? Algunos piensan que el valor de un producto se da por el tiempo que tú has dedicado. Por ejemplo, yo me dediqué una hora en hacer este lápiz, entonces debes pagarme por una hora. Pero eso tampoco es un balance del valor que le damos a las cosas, ¿no? Imagínate que tú quieres construir en tu patio, esto te lo pongo como ejemplo para que entiendas un poco cómo es la economía del mundo. Imagínate que en tu casa tú te dispones y tú te propones, mejor dicho, hacer un auto parte por parte. Traes una llanta, traes un motor, traes una ventana y tú lo vas armando. Te demora 5 años en tu patio, así tú solo, para construir un auto. Te sale pues un experimento, un híbrido entre auto y mototaxi, ¿no? Una mezcla. Entonces tú estás orgulloso de eso porque a pesar de que es feito, tú lo has hecho con tus propias manos y te has demorado 5 años. Imagínate que tú lo llevas a una feria y tu vecino está ahí en la feria y tú le dices al vecino, usted señor me ha visto todos los días que yo he trabajado en este auto. ¿Cuánto cuánto usted me pagaría por este auto que yo he construido? Y el vecino, ¿qué te va a decir? Para mí eso no vale nada, está mal hecho, está hecho a mano, eso no vale yo no pago más de 50 soles como chatarra, ¿no? Pero para ti que tú lo has construido 5 años, para ti vale pues un montón de plata. Y así es el valor es subjetivo. Para los indígenas valía más un quero, valía más un tejido, y para los españoles valía más el oro y la plata. El valor le dan ellos. Las personas es quienes les dan el valor a las cosas. Listo. Entonces, en Europa existía un concepto de economía conocido como el mercantilismo. ¿Qué cosa es el mercantilismo? Es algo sencillísimo. En 2 palabras te lo explico. El mercantilismo simplemente es una forma o un sistema económico en el cual mientras más metales preciosos tú almacenes, eres más rico. Mientras más metales preciosos almaceno yo soy más rico. Por ejemplo, en el mercantilismo, el que más oro y plata almacena es más rico. Es algo que es algo lógico, ¿verdad? Bueno, eso es el mercantilismo. El almacenar, el acumular metales preciosos, ¿sí? Es distinto al feudalismo, es distinto al esclavismo, ¿sí? En el esclavismo tú comercias con esclavos, en el feudalismo tú almacenas tierras, pero en el mercantilismo tú almacenas metales preciosos. En Europa se venía dando este sistema, ¿no? Desde mucho tiempo antes los italianos comercializaban
con Asia Menor y con la India y con China. Entonces, compartían y comercializaban con los metales. Entonces, las ciudades de Italia se hicieron muy ricas. Luego España, cuando colonizó a los imperios de América, continuó con este sistema que es el mercantilismo y almacenó todo el oro y la plata extraído de las minas, eran trabajadas acá en América y después en monedas, ya en metal pulido, era llevado hasta España y ahí era comercializado con sus demás países, con sus demás vecinos europeos. Eso es el mercantilismo, almacenar metales preciosos. ¿Tú eres un mercantilista? No. Para que tú seas un mercantilista tendrías que tener en tu casa pues una caja fuerte con lingotes de oro, cosa que tú ni yo tenemos, ¿no? Entonces no somos mercantilistas. Muchos reyes en Europa se hicieron mercantilistas, se hicieron muy ricos en este momento porque el oro y la plata que venía de América los hacía almacenar y cada vez ser más y más ricos. Claro que mucho del oro que llegaba y que se extraía en América, se hacía muchos gastos, ¿no? Gastos de guerra, se construían ciudades, se construían muchas cosas, ¿no? No todo era para almacenar, ¿no? Pero es cierto que muchos reyes se convirtieron en multimillonarios, ¿no? Por así decirlo, en esta época, en Europa, por el mercantilismo. ¿De dónde sacaban tanto oro y plata? De las colonias de América. ¿Qué pasa? Parece que se va. Se va a eliminar. Ya. México también tiene minas muy importantes. Era un imperio muy, muy rico, pero no tan rico como el imperio incaico. El imperio incaico pues le doblaba en muchas cosas al imperio azteca. El imperio azteca tiene muchas cosas que supera a los incas, pero el imperio inca también tiene muchas cosas que supera al imperio incaico. Están así. Los dos imperios son los imperios más grandes que existieron en América. Así que imagínate que los dos imperios más grandes de América fueron colonias de España. Entonces, en ese momento era el momento preciso para ser un mercantilista, ¿no? Otro concepto económico, otra forma de entender la economía en el virreinato, ¿no? Hablamos de mercantilismo, ya saben lo que es el mercantilismo. ¿Qué más ocurría? Había exclusivismo o monopolio comercial. Esto también es algo muy sencillo. ¿Qué significa el monopolio comercial? Simple. Por ejemplo, Perú le comercia y vende sus metales y su oro y su plata o sus productos a España. Y España también comercia con Perú. Pero ningún otro país del mundo puede comercializar con el Perú. El Perú prácticamente no puede hacer nada. El Perú solamente puede comercializar con España. Eso se llamaba el monopolio comercial. España sí podía comercializar con el que se le dé la gana, pero el Perú no. ¿De acuerdo? El Perú solamente podía comprar y vender con España. ¿Sí? No podía comprar nada a los ingleses, a los franceses. Y los ingleses y los franceses son los países o los reinos que más querían pues atacar al imperio español, ¿no? Ellos siempre estaban ahí esperando que pase algo para agazaparlos, ¿no? Entonces, como Francia y España no tenían el comercio que ellos deseaban con América, y como todo el oro y la plata se movía por barcos entre Perú y España, es ahí donde nacen los famosos piratas. Los piratas y los corsarios son estos ladrones y embusteros que viajan en barcos y secuestran a los barcos que traen mercancías, los roban y se los llevan, pues, ¿no? A sus embarcaciones. Eso ya lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Los piratas sí existieron en la vida real y en muchos casos fueron ingleses y franceses. El más famoso fue Francis Drake, ¿no? Fue un corsario inglés que era el más temido en esta época, ¿no? Que sitiaba ciudades, robaba embarcaciones, ¿no? Es por eso que muchos hablan de que hay muchos barcos hundidos en el Atlántico con tesoros, pues, ¿no? Incalculables del oro que venía del Perú y de México. Porque muchas veces estos barcos eran asaltados, ¿no? Porque tú sabes que solamente España podía extraer el oro y la plata del Perú y llevarlo hasta España.
acuerdo? Entonces, en esta ruta eran interceptados pues, por los delincuentes, por los piratas, ¿no? Ese es el monopolio, que solamente España puede comercializar con el Perú y nadie más. Ni Francia, ni nadie. El Perú no puede comercializar con está como secuestrado, ¿no? En el comercio. Finalmente, el intervencionismo también es algo muy sencillo, es cuando España interviene en las relaciones económicas, ¿no? Decide cuánto se va a importar, cuánto se va a exportar, cuánto se va a trabajar, es decir, una planificación de la economía, ¿no? Entonces, estos conceptos ya lo hemos explicado, ya saben lo que significa, así que de esto se basó la economía colonial. Estas eran sus características, ¿sí? Eran mercantilista, tenían un monopolio comercial y era intervencionista. Ya, entonces, como decíamos, la minería, acá está, bien grande, muy importante. Fue la actividad económica más importante de la colonia, ¿sí? Durante los 300 años que fuimos colonia de España, la principal actividad económica fue la minería, ¿sí? A ver, ¿cuáles fueron las principales minas? Habían dos, la mina de Potosí y la mina de Huancavelica. La mina de Potosí actualmente se encuentra en territorio boliviano. Hay una ciudad, ¿no? La ciudad de Potosí. En ese momento, como te he explicado, Ecuador, parte de Chile y de Bolivia era el virreinato del Perú. Era conocido como el Alto Perú, ¿no? Luego ya tiene su propia historia y se desarrolla por sí solo y se convierte en Bolivia, ¿no? Pero en ese momento Potosí pertenece al virreinato del Perú. Esta montaña de plata era pues parte del territorio del virreinato del Perú. Y lo también importante era la mina de Huancavelica. En Huancavelica no había oro ni plata. Había algo muy importante, el azogue. ¿Qué cosa era el azogue? El azogue es lo que conocían ellos como el mercurio. ¿Sí? Eso que está en tu termómetro, que si se rompe, nunca te han contado o te han comentado de que si tú rompes un termómetro, no puedes tocarlo porque eso de ahí es el mercurio, eso te quema la piel, te corrompe la piel, te quema, hasta te puede matar, incluso si llega a contacto con tu sangre, ¿no? Es altamente tóxico y dañino, ¿no? Bueno, el mercurio en esta época era conocido como el azogue. Y en Huancavelica encontramos mucho azogue. Entonces, ¿para qué servía el azogue? ¿Lo comercializaban? No. El azogue servía para lo que se conoce como la amalgamación, es decir, para limpiar, para purificar la plata. Ejemplo, se extrae plata de la mina de Potosí, de acá. ¿Qué pasó acá? De acá. Ya, la plata no va a salir en lingotes, ya no sale así en monedas, no tienen que purificarlo, limpiarlo, porque la plata viene contaminada con muchos otros metales, con sus residuos, ¿verdad? Entonces, el mercurio o el azogue era importante para el lavado de la plata. Tú metías esa plata en bruto como sale del cerro, de la mina, lo pasaba por un proceso con el azogue, con el mercurio, y luego salía ya el metal puro, la plata purificada, ¿sí? Esta plata luego era llevada por el sur, lo que ahora conocemos como el río de la Plata, hacia el Atlántico. Es por eso que con los años, con los siglos, el puerto del Río de la Plata, como Buenos Aires y Montevideo, se hacen muy importantes, porque ellos van a controlar el paso y la entrada y la salida de la plata y de las minas de Bolivia, sobre todo las de Potosí. Por eso que con los siglos, claro, con los siglos, Buenos Aires se va a convertir en un puerto muy importante para el comercio. Luego en Buenos Aires va a surgir pues lo que se conoce como se va a querer independizar, ¿no? Una de las primeras colonias que se quiere independizar es el de Río de la Plata, lo que es Argentina, ¿no? Ya, hay algo muy importante que debes entender. Las minas no le pertenecían al Imperio Español. Eran territorios de privados. Es decir, tú conquistabas y tú podías comprar una mina. Entonces, eh, tú eras dueño de lo que pasaba ahí. Traías a gente para que extrajera esa mina, ese mineral, sea oro o plata, y luego tú, con tu plata, ¿no? Con lo que has invertido ahí, vas y lo vendes
a Europa o a otras partes de América, ¿no? Pero para que el Imperio Español no deje pues que esta economía se le vaya de las manos, ¿qué hizo? Mandó a hacer un impuesto, ¿no? Les dijo, a ver, tú tienes una mina, perfecto. La mina va a seguir siendo tuya, ¿de acuerdo? Eso decía el Imperio Español, pero me vas a tener que pagar un 20% de todo lo que se extrae en esa mina. A eso se le va a conocer como el quinto real. El 20% de todo lo que tú extraías en la mina iba para los reyes de España, para el Estado español, para el Imperio Español. ¿Sí? Mucha gente se hizo pues muy rica con las minas, ¿no? Si solamente tiene que pagar el 20%, ¿no? Es algo increíble. Aún así, el Imperio Español se convirtió en muy rico, solamente con el 20%, imagínate. Ahora sí, hablemos de lo tenebroso, de lo oscuro, de lo, de lo que está mal, ¿no? Ahora sí, yo les he dicho muchas veces antes, y no me gusta hablar por hablar, ni ser ni victimizarnos, ni mezclar sentimientos con la historia. A mí me gusta ser imparcial y lo que está comprobado por la ciencia, por la historia, eso es lo que se comunica, ¿no? Pero acá sí vamos a ser bien enfáticos y yo como siempre te comento desde el primer día que empezamos con historia, yo voy a tratar y he tratado siempre de ser imparcial y decirte lo que está ahí y lo que está comprobado para que después no digan, no, el profesor habla cosas que se le salen y se le ocurre y habla cosas así por hablar. No. Vamos a hablar de algo que es muy controversial y es el talón de Aquiles del Imperio Español. Hablábamos antes de que el Imperio Español pues no se debe ver como una especie de monstruo que destruye y que corrompe, ¿no? El maravilloso mundo andino, ¿no? Ni los incas fueron unos dioses, unos maravillosos inocentes que eran perfectos, tampoco, ¿no? Eran muy buenos en muchas cosas, pero tampoco eran perfectos, eran seres humanos como nosotros. Y tampoco los españoles eran pues unas bestias malditas que vienen a matar, ¿no? Todo es historia, son procesos muy largos, ¿no? Hay que ver todo realmente como fue. Pero acá sí los españoles, acá con todas sus letras, fueron unos explotadores. ¿Por qué? Porque está comprobado. Tenían sistemas para explotar. Hemos hablado de las minas, hemos hablado de cómo funcionaba la economía, cómo exportaban y cómo era todo esto. Pero la pregunta es, ¿los españoles iban a la mina a sacar el oro y la plata? ¿Ellos se sacaban los zapatos, iban con su pala? Por supuesto que no. Ellos contrataban y traían a indígenas, ¿de acuerdo? Y les hacían trabajar gratis. Técnicamente no gratis, les pagaban su comida, ciertas cosas, pero era prácticamente una esclavitud. A este sistema se le conoció como la mita minera. La mita ya existía desde la época del incanato, pero la mita en la época de los incas se entendía como una especie de ritual, como una retribución, ¿no? Por ejemplo, en una comunidad se cae un puente, toda la comunidad trabaja, hace una fiesta, hace un ritual y construye el puente. Eso es la mita. Estás trabajando, estás devolviéndole al Estado o a tu pueblo, ¿no? Esa es la mita. Una especie de trabajo hacia el otro, ¿no? Pero la mita minera, o sea, la mita durante el virreinato es totalmente distinta a la mita del incanato. ¿Por qué? Porque los españoles dijeron, ya, acá en el Perú había algo conocido como la mita, ya, hay que usarla. Pero los españoles entendieron esa mita como trabajo forzado. Y los indígenas entendían esa mita como ritual. Entonces hay una contradicción. Es decir, la mita pasó de ser un trabajo que se hacía como ritual, como festejo, como fiesta, y pasó a ser un trabajo obligatorio, casi como una esclavitud. ¿En qué consistía la mita? El español mandaba a traer a mucha gente de muchas comunidades lejanas del virreinato del Perú, los obligaba a ir a unas minas y les hacía trabajar en condiciones infrahumanas para que escarben y escarben pues el oro y la plata de acá, ¿no? De las minas. Y en esta época, pues, por supuesto que no existe nada de precauciones, no existen cascos, no existen, pues, aparatos para respirar, nada. La gente se mete inhalando todo el mercurio, todo lo que está ahí. Mucha gente se moría. Mucha gente, te puedo decir que
no tengo ahorita la cifra exacta, pero cientos de miles mínimo murieron en este tipo de trabajo forzado. Esto sí que denunciarlo y hay que de decirlo tal y como fue. Los españoles, en este sentido, tuvieron un sistema de explotación y los indígenas fueron explotados muy vilmente por este sistema. Este sistema luego le va a tener muchos problemas en un futuro. Y una de las causas por las que muchos indígenas se van a levantar también va a ser por esto. Entonces, esto, como les digo, va a ser esta mitad minera, va a ser el talón de Aquiles, va a ser como que el punto débil del Imperio Español, ¿no? Que le va a tener muchos problemas, porque realmente, objetivamente, fue un gran abuso, ¿no? ¿Cómo vas a mandar a una persona que trabaje gratis prácticamente y en condiciones infrahumanas, ¿no? Alejándolo de su familia y trabajando para otro, ¿no? Era algo realmente, pues, terrible. Nadie quería ir a la mina minera, ¿no? Había algo conocido como algunos indígenas pagaban para que no vayan, pues, a la mina minera, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que decirlo, ¿no? Y esto va a tener muchos problemas, porque esta mitad, este trabajo forzado, va a originar muchos levantamientos de muchos campesinos, de muchos indígenas que se van a negar a ir a la mitad minera. Luego va a tener muchas repercusiones negativas para el Imperio Español y positivas para la sociedad indígena. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que se haya entendido lo que quise transmitir con esto. Así que comenzamos con las preguntas. Nos quedan 6 minutos. 6 minutos donde quiero que ustedes participen con alguna pregunta. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Preguntas, dudas, opiniones. Ya les dije que la participación es calificada y suma bastante. Profesor, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo, cómo? Yo quiero hacer una pregunta. Sí, dime. ¿Ahí ya había pasado la muerte de Atahualpa? Sí, ya nos encontramos, a ver, más o menos en el siglo XVI, los años 1500. Atahualpa ya había sido derrotado, ya había pasado lo que es el orden que hemos visto, ¿no? Ya Pizarro había mandado a matar a Almagro también mandó a matar, ya, todo eso de las gobernaciones se terminó. Vino el virrey Toledo, impuso ya lo que es el virreinato del Perú. Acá ya nos encontramos en el virreinato, ¿de acuerdo? Aproximadamente nos encontramos en el siglo XV, no, en el siglo XVI al XVII, ¿sí? Ya ha pasado, ¿cuántos años? Han pasado 70 años desde que murió el último Inca y ya nos encontramos en el pleno virreinato, ¿sí? Muy buena tu pregunta, Abigail. ¿Algo más? Quedan 3 minutos. Sí, siempre es bueno ubicarse pues en el tiempo, ¿no? Para no. El virreinato del Perú es desde el siglo XVI, o sea, los años 1500 hasta los años 1800. 300 años fuimos parte del Imperio Español, ¿no? Fuimos colonia española, virreinato español, mejor dicho. ¿Alguna pregunta más, chicos? Sigan sumando sus preguntas porque las preguntas suman bastante en lo que es nota, en lo que es todo, ¿sí? Lo mejor que pueden hacer es preguntar, es lo mejor que pueden hacer. Nos quedan 2 minutos. Les iba a comentar algo. Hablábamos de esa leyenda de la ciudad de oro, ¿verdad? Perdida, que se llama el Paititi. Hasta ahora se sigue hablando de eso en Colombia, ¿no?
que supuestamente los incas dejaron una ciudad de oro, ¿no? En la selva. Pero hay algo curioso que desbarata toda esa leyenda. ¿Cómo? O bueno, hay también muchas leyendas que hablan de que los incas escondieron mucho oro en muchos lugares y que hay investigadores que están buscando hasta ahora el oro perdido de los incas, ¿no? Que dicen que tenían mucho más oro del que se presumía y que le escondieron. Y hablan también de la ciudad de oro, todo eso, ¿no? Pero hay algo que desbarata todo lo que ya hemos explicado y todo de las supuestas leyendas que hablan de que hay oro escondido por ahí, ¿no? De los incas. Y cuando tú escuches alguna leyenda de estas que hablan, porque yo conozco a muchas personas que me han comentado de que si yo conozco algún lugar donde esté perdido, hasta hablan de cavernas o de túneles escondidos por el Cusco, donde hay oro perdido, ¿no? Hay muchas leyendas urbanas, ¿no? Todo eso se desbarata con la idea que ya te dije al principio, con el concepto que te dije al principio. Para los incas, el oro no era lo más valioso. No tenían por qué esconder el oro ni hacer ciudades de oro. Para ellos no era lo más valioso. Para ellos lo más valioso, como te explicaba, eran los tejidos, los queros, los vasos ceremoniales, ¿no? Entonces, esa es una idea que ya se hacen los españoles, que pensaban que estaban por ahí escondido el oro, pero el español pensaba que el inca también veía el oro como él, ¿no? Y es algo falso, ¿no? Los incas veían otras cosas como las más valiosas, ¿no? Pero bueno, ya sabes, cuando alguien te comente en un futuro sobre esas leyendas, ya le dices que no, los incas no tenían ambición del oro. Para ellos eso no era lo más valioso. Bueno, chicos, nos vemos el día miércoles para la historia universal. Cuídense bastante. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, chicos.